Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para seguir profundizando en las historias que contiene la Biblia con la ayuda del libro Lecciones que aprendo de la Biblia. En esta ocasión lo que vamos a analizar es lo que corresponde para nuestro estudio bíblico de congregación para la semana del 1 al 7 de septiembre. Podemos ubicarnos en la página 38 de nuestro libro y ahí tenemos la introducción a la sección número 4. Así que iniciamos un nuevo grupo de lecciones que vamos a analizar. ¿Qué podemos resumir de lo que vamos a ver en esta sección número 4? Bueno, vamos a repasar la historia de varios siervos de Jehová como José, como Job, Moisés y los israelitas en diferentes etapas de su vida como nación. Todos ellos se enfrentaron a injusticias, encarcelamiento, esclavitud e incluso la muerte repentina de seres queridos. Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones, no perdieron la fe y se ve claramente que Jehová siempre los protegió de muchas maneras, y eso vamos a revisar en esta ocasión. Y como recordatorio en este párrafo de introducción, se indica que Jehová ha protegido a su pueblo en el pasado y también lo está haciendo hoy. Pensando un poco en el pasado, recordaremos la prueba que hizo de las 10 plagas que utilizó para demostrar que era más poderoso que todos los dioses de Egipto. En lecciones más adelante de esta sección vamos a ver todos estos puntos. Y como lecciones importantes que se resaltarán aquí es primero sobre José, que él resistió la tentación de cometer inmoralidad porque amaba a Jehová. Otro personaje que veremos es Job, y que aunque él sufrió mucho, no permitió que eso lo apartara de Jehová. Y en cuanto a Moisés, sin importar dónde él estaba, nunca olvidó que era un siervo de Dios. Todos estos puntos los vamos a ir recordando poco a poco. Así que ahora llegamos a la página 40 y tenemos la lección número 14. Un esclavo que obedece a Dios. Hagamos un breve resumen de los párrafos. Puesto que José, en la historia familiar, era el hijo preferido de Jacob, debido a ser uno de los menores, sus hermanos mayores le tenían envidia y lo odiaban. José les contó unos sueños raros que a sus hermanos le dio la impresión de que algún día iban a inclinarse delante de él, y eso hizo que lo odiaran más todavía. La historia bíblica indica que en una ocasión Jacob quería saber cómo estaban sus hijos, así que envió a José para que él trajera la noticia. Cuando él encontró a sus hermanos, ellos lo vieron venir, así que decidieron crear un plan. Lo agarraron y lo echaron en un hoyo profundo. Al parecer la intención de la mayoría era matarlo, pero intervino Judá, que era uno de los hermanos mayores, y dijo que no lo hicieran, que más bien lo vendieran como esclavo. Y así lo hicieron. Por 20 piezas de plata lo vendieron a comerciantes que iban de camino a Egipto. Y en la representación gráfica que vemos en esta imagen, se puede ahí indicar lo que ellos hicieron para pensar en cómo deshacerse de su hermano menor, que en ese momento era el último. Ahora venía un reto para todos los hermanos. ¿Cómo hacerle saber a Jacob qué había sucedido con José? Así que lo que hicieron fue hacerle creer que un animal salvaje había matado a José. Para esto, mojaron la ropa de José con la sangre de una cabra y así se la presentaron, rasgada, es decir, rota y ensangrentada. Como era de esperarse, eso hizo que Jacob se pusiera muy triste y nadie podía consolarlo, porque pensó que su hijo, el preferido, había muerto. No obstante, cuando los madianitas que compraron a José llegaron a Egipto, lo vendieron a un oficial importante llamado Potifar. Enseguida, este hombre se dio cuenta que José era un buen trabajador y podía confiar en él. Así que
muy pronto estuvo a cargo de todo lo que tenía Potifar. Y esta mejoría en la situación de José se debía a que Jehová estaba con él, lo apoyaba, lo bendecía. En la página 41 de nuestro libro, ahora se menciona lo que sucedió con José. Estando todo bien, de repente la esposa de Potifar intentó que José tenga relaciones con ella, que cometiera inmoralidad, pero él se negó y salió corriendo. Cuando Potifar llegó a su casa, su esposa le mintió acusando a José que él la había atacado. Como era lógico, este hombre se enojó muchísimo y lo metió en la cárcel. Qué rápido cambió la situación de José, de tener la aprobación de Potifar y tener una vida relativamente tranquila. Ahora vemos en la imagen gráfica sobre su situación. Llegar a la cárcel, dañada su reputación, acusado injustamente. Y vemos ahí pidiéndole a Jehová que le ayude a aguantar esta situación. Y ahora tenemos el principio bíblico de 1 Pedro 5:6. Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los engrandezca a su debido tiempo. Vamos a resaltar esas palabras después. Veamos ahora las preguntas que tenemos. ¿Cómo trataron a José sus hermanos? Como recordamos en la historia bíblica de Génesis 37, debido a la envidia que le tenían por ser el preferido de Jacob, decidieron atraparlo y venderlo por 20 piezas de plata a unos madianitas que iban hacia Egipto. La siguiente pregunta dice, ¿por qué Potifar metió a José en la cárcel? Como vimos, José llegó con los madianitas, luego Potifar lo compró y viendo que era un buen trabajador lo puso a cargo de todas sus posesiones. Todo estaba bien hasta allí. Sin embargo, la esposa de Potifar trató de obligarlo a José a tener relaciones sexuales con ella, pero él escapó. Pero la esposa lo acusó de que él lo había atacado y debido a esta calumnia es que Potifar decidió meterlo en la cárcel. Algo muy injusto. ¿Qué podemos aprender de Jehová en esta lección? Que Jehová está muy pendiente de sus siervos, y aunque en ocasiones pasamos por situaciones difíciles, Jehová nos da la sabiduría para que actuemos correctamente, y otros se den cuenta de que somos diferentes porque tenemos la aprobación de Dios. ¿Y qué lección nos enseña este relato para cada uno de nosotros? Por ejemplo, en el caso de los padres, se debe tener cuidado de no tratar con favoritismo a los hijos, puesto que, como vemos en este relato, sí afecta esto a los demás hijos porque tienen como cierto celo y eso puede causar daño en las relaciones familiares. Y aunque no llegamos al mismo punto que le dio a José, sin embargo, sí puede crear fricciones entre los hijos. Muy bien, hasta aquí llegamos a la lección 14. Pasemos ahora a la número 15, que tiene como título Jehová no se olvida de José. Veamos cómo cambia el rumbo de vida de este siervo de Dios. Resumiendo los párrafos, podemos ver en el primero que el faraón de Egipto tuvo unos sueños que nadie podía entender y peor, dar su significado. Pero un sirviente del faraón que había estado con José en la cárcel le dijo que había alguien que podía hacerlo y ese era José. Y por supuesto, como el rey de Egipto necesitaba saber el significado de estos sueños, solicitó que lo trajeran de inmediato. Ahora el faraón le pide la interpretación de estos sueños. Y José, con la ayuda de Jehová, le mencionó que Egipto tendría mucho alimento durante 7 años, pero que después habrían 7 años de hambre. Y bajo la dirección de Jehová le dijo que debía elegir a alguien que sea sabio para que ayude a almacenar el alimento y Egipto no muriera por hambre. Y así lo hizo. Faraón escogió a José para que haga esta labor, llegando a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿Cómo cambió su situación?
de ser un esclavo, luego estar en la cárcel y ahora ser el segundo en el mando en un país tan poderoso de esa época. Y sucedió tal como Jehová había dicho a José que interpretara al faraón. Durante los siguientes 7 años, José almacenó alimento en abundancia. Y cuando llegaron los años de hambre, las personas, tanto de Egipto como de los alrededores, llegaban a comprar el alimento. Cuando Jacob, el padre de José, se enteró que había comida en Egipto, envió a 10 de sus hijos para que también compraran lo necesario para su familia. El único que no fue es Benjamín, el menor de todos. Y ahí tenemos una representación de lo que José tenía que hacer: dirigir la recolección de alimento para lo que vendría en los años siguientes. Jehová dirigió todo este asunto muy bien con un propósito. Así que cuando los hijos de Jacob vieron a José, José los reconoció enseguida, pero sus hermanos no, ni idea de que el segundo hombre más poderoso de Egipto era su hermano menor. Se inclinaron ante él tal como José había soñado cuando era joven. Así rendían antes homenaje o respeto, inclinándose. Ahora, José quería saber si todavía lo odiaban y los acusó de espías. Quería ver si habían cambiado. Ellos se identificaron como habitantes de Canaán y le contaron brevemente la historia de su familia. Así que según la historia bíblica, José les dijo a ellos que si regresaban, tenían que volver con el menor de todos, con Benjamín. Luego, cuando la familia de Jacob se quedó sin alimento, debieron regresar a Egipto. Y esta vez tenían que llevar a Benjamín porque ese había sido el trato que les puso José. Para ponerlos a prueba en esta ocasión, José escondió su copa de plata, que era muy importante para él, en la bolsa de comida de Benjamín y los acusó de robársela. Sus hermanos le suplicaron que los castigara a ellos, pero no a Benjamín. Por lo tanto, ahí se dio cuenta de que sus hermanos habían cambiado. Así que al darse cuenta de esto ya no pudo aguantar más y empezó a llorar delante de ellos. Y sin duda ellos se asombraron de la reacción que estaba teniendo este hombre tan poderoso. Y es ahí cuando él se identifica como su hermano José. Fue una reacción que nos podemos imaginar cómo fue esto. No podían creerlo. Les dijo que no debían sentirse mal por lo que habían hecho, sino que eso era la decisión de Jehová para salvarle la vida, y solicitó que traigan de inmediato a su padre, a Jacob. Así que después de todo esto, de inmediato los hermanos de José fueron a contar esta buena noticia a su padre y llevarlo a Egipto. Después de muchos años, José y su padre podían volver a estar juntos. Y como se presenta en esta imagen, el reencuentro de José y Jacob tiene que haber sido muy tierno, lleno de un amor profundo, de cómo su padre pudo volver a ver a José, pero también con muchas interrogantes. Porque sus hijos le habían dicho que José había muerto, así que había muchas cosas que contarle ahí. Pero este reencuentro valió la pena para los dos. Y en esta lección se resalta el principio de Mateo 6:15. Si no les perdonan sus ofensas a los demás, su Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes. La lección que aprendemos todos. Ahora tenemos las preguntas. ¿Cómo ayudó Jehová a José? Como vimos, Jehová le ayudó para estar frente al faraón de Egipto y explicar los sueños que él tuvo. De esta manera fue escogido para que las personas, incluyendo los israelitas, tuvieran alimento y sobrevivieran, por supuesto, a esa época de hambruna. Se observó que Jehová lo bendecía en todo lo que hacía. La otra pregunta: ¿cómo demostró José que había perdonado a sus hermanos? Una vez que José identificó, los acusó de ser espías, pero ellos le explicaron la historia de su familia. Cuando por segunda vez fueron a Egipto a comprar alimento, los puso a prueba, escondiendo su copa en la bolsa de Benjamín.
sus hermanos le suplicaron que los castigara a ellos y no a Benjamín. Y ahí se dio cuenta que ellos habían cambiado y se identificó como José. ¿Qué nos enseña esta lección de Jehová? Que Jehová nos prepara para las pruebas que vienen para el futuro, y nosotros debemos dejarnos usar hasta que Jehová revele el propósito que ha tenido con nosotros. Y es que Jehová sabe cuál es nuestro potencial, hasta dónde podemos dar como siervos suyos, y lo utilizará para beneficio de otros, como lo hizo con José, y para nosotros mismos, para fortalecer nuestra fe y aguantar las pruebas que se presenten. Bueno, y en nuestro caso, ¿qué lección nos enseña este relato? Que debemos ver las pruebas como un preparativo para cosas que vendrán en el futuro. No enfocarnos en lo negativo pensando que hemos actuado mal y que Jehová está como olvidándose de nosotros y por eso pasamos por situaciones difíciles. No, nada de eso. Queremos más bien ser pacientes y esperar el momento apropiado para ver los resultados de nuestra situación. Además, queremos ser perdonadores con quienes lo merecen, aunque en el pasado hayan actuado mal contra nosotros o contra alguien a quien queremos. Por eso se ponía el principio bíblico que vimos hace unos momentos, de Mateo 6:15. Muy bien, queridos hermanos, una historia muy conocida para nosotros, pero que nos ayuda a ver el valor práctico de esta información. Esto es lo que tenemos que ver para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 1 al 7 de septiembre. Queremos estar en nuestra reunión, participar con nuestros comentarios y por supuesto siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.